En nuestro 10º aniversario de bodas, recibí el diagnóstico terminal de cáncer en el hospital. Apenas había reservado la cama y planeado la quimioterapia, cuando el hospital me informó que todo había sido cancelado por el asistente masculino de mi esposa. Lleno de ira, llamé para exigir explicaciones, pero fue mi esposa quien contestó el teléfono, con un tono de voz impaciente. ¿Quién te permitió hacer quimioterapia? ¿No sabes que el cáncer es una enfermedad incurable? La empresa no tiene tanto dinero para que lo malgastes. Si no fuera porque Leo canceló, ya habrías gastado todo el dinero. Y ni siquiera le das las gracias. No pude decir nada antes de que colgaran el teléfono. Hasta la noche, cuando su asistente actualizó Instagram con una selfie geolocalizada en París y el pie de foto. La jefa dice que soy su gran héroe. Me trajo a París a ver la Torre Eiffel y me regaló un Porsche. ¡Qué romántico! Soy el chico más afortunado del mundo. Mi esposa no me envió un mensaje hasta el mediodía del día siguiente. Llevamos 10 años juntos. Tú también sabes que el cáncer es un pozo sin fondo. No me queda mucho tiempo y no querrás arrastrarme contigo, ¿verdad? Divórciate, quédate con nuestra hija, déjame libre. Todo sucedió demasiado rápido, no tuve tiempo de decírselo. El nombre en el certificado médico no era el mío, era el suyo. A finales de año, como de costumbre, mi esposa y yo nos hicimos un chequeo médico completo. Al ver las palabras cáncer en etapa avanzada, el vaso de vidrio se me escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Tras 10 minutos para calmar mis emociones, conduje tembloroso hasta el hospital. Curarse no es imposible, pero los costos de la quimioterapia más los medicamentos se convierten en un pozo sin fondo. Aunque el médico lo expresó así, calculé rápidamente nuestros ahorros y, apretando los puños, respondí sin dudarlo. Tratamiento, aunque nos arruiné económicamente, hay que tratarla. Llevamos 10 años apoyándonos mutuamente mi esposa y yo, y además me dio una hija adorable. Por más mínima que sea la esperanza, jamás me rendiré. El médico me dio una palmadita en el hombro. Eres un buen esposo, no te rindas, todavía hay esperanza. Al salir, las miradas de los pacientes decaídos que me cruzaba revelaban envidia. ¡Qué afortunada es su esposa! Tener un marido que no la abandona. ¡Qué suerte tiene! ¿Quién no querría vivir un día más? Rápidamente encontré un intermediario médico a la entrada del hospital para conseguir una cama. Después de pagar $20.000 por la hospitalización, se me acabó el efectivo que tenía a mano. En casa siempre ha sido mi esposa quien maneja el dinero, y la cuenta de la empresa también está a su nombre. Temía que se asustara, así que sin avisarle antes, usé la cuenta de la empresa para pagar los medicamentos y las sesiones de quimioterapia. Al irme, le dije a la enfermera, tiene que darle lo mejor a mi esposa, los buenos medicamentos tienen menos efectos secundarios. Después de hacer todo esto, frené el paso y me senté en el pasillo del hospital. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono y al ver la sonrisa feliz de mi esposa e hija, sentí un nudo en la garganta. No tenía ni idea de cómo darles esta noticia a ellas. Pero sabía muy bien que la enfermedad llega como una luz, sin suficiente dinero, la enfermedad no espera a nadie. Abrí mi lista de contactos y llamé al abogado. Señor Smith, ayúdeme a prepararlo todo, voy a vender mis acciones de la empresa y liquidar la mercancía del almacén, todo convertido en efectivo. El abogado pareció quedarse perplejo al otro lado. Jefe, ¿qué está pasando? Jessica tiene cáncer terminal. La empresa puede seguir funcionando, pero una vida no puede esperar. El hombre suspiró al otro lado y de inmediato se puso a trabajar para mí. Con mi esposa habíamos luchado durante casi 10 años, y los varios inmuebles que compré a bajo precio como inversión ya habían casi duplicado su valor. Al pensar esto, apreté los dientes y volví a entrar en la agencia inmobiliaria, y puse en venta varios de nuestros departamentos bien ubicados. Mientras calculaba la suma que podía reunir, recordé la cifra aproximada que mencionó el médico. Tras forcejear mentalmente unos segundos, terminé llamando a mi madre. Mamá, ¿me podrías prestar $1 millón? Mis padres se quedaron petrificados. Pero al enterarse de que mi esposa tenía cáncer, también se sorprendieron y accedieron de inmediato. No esperaba que estuvieran dispuestos a ayudarme sin dudarlo, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre me consoló. No te preocupes, hijo, tus padres todavía tienen ahorrados 2 millones para la jubilación. La vida no tiene comparación con el dinero, no llores. Ya es tarde, el banco está cerrado. Mañana temprano, tu padre y yo te haremos la transferencia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, mamá, te lo devolveré sin falta. Pero antes de colgar, mi madre hizo una pausa de unos segundos y finalmente mencionó. No es que me lo imagine, hijo, pero no le habrás dicho todavía nada de esto a Jessica, ¿verdad? Quedé paralizado y dije, no, nada. ¿Por qué? Entonces, cuando consigas el dinero, no digas que es ella quien tiene cáncer. Di que eres tú y verás si se preocupa tanto como tú. Al escuchar las palabras de mi madre, me puse nervioso. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de Jessica? Llevamos juntos 10 años. Aunque fuera yo quien estuviera enfermo, ella sin duda vendería hasta la camisa para salvarme. Está bien, fue mamá quien pensó demasiado, no te enojes. Colgué el teléfono. Estaba un poco enfadado, pero en el fondo, me sentía inquieto. Tenía el corazón aplastado por esta enorme roca, y toda la tarde estuve tan ocupado que me sentía mareado. Incluso olvidé recoger a mi hija. Fue la maestra Daisy del jardín de infancia quien me contactó, y después del trabajo,
hizo un viaje para traer a mi hija al hospital. Al ver el rostro inocente de mi hija, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Mi hija siempre ha sido comprensiva e inteligente desde pequeña. Aunque solo tiene 5 años, al verme en el hospital, inmediatamente adivinó algo. Papá, estás enfermo. No tenía sentido ocultárselo. Conteniendo las lágrimas, le acaricié la cabeza. No soy yo, es mamá la que está enferma, pero seguro que la curaremos. Después de decírselo, se quedó paralizada. Dolly bajó la cabeza y guardó silencio por medio segundo, luego pasó un buen rato rebuscando en su mochila. Resulta que sacó su alcancía de cerdito que había atesorado durante tanto tiempo y la estrelló contra el suelo con fuerza. De repente salieron volando montones de billetes rojos. Dolly, con los ojos enrojecidos, me abrazó. Aunque ya estaba llorando desconsoladamente, aún se esforzaba por consolarme y secarme las lágrimas. Papá, no llores, yo también tengo dinero. Juntos podemos pagar el tratamiento de mamá. No pude contenerme más, las lágrimas cayeron como una cascada desbocada. Ninguno de nosotros va a abandonar a Jessica. Por la tarde, el agente me dio buenas noticias. Amigo, alguien está interesado en la casa. Primero los llevaré a verla. Acepté con alegría y además le dije, el precio es negociable, lo más importante es venderlo rápido. Después de llevar a mi hija a casa, me preparé para ir a la empresa a ordenar un poco mis finanzas. A mitad del camino mientras conducía, recibí una llamada. Era una enfermera del hospital. Señor, el tratamiento de quimioterapia y la cama que reservó durante el día han sido cancelados. El coche frenó bruscamente en el arcén. Pregunté, furioso y angustiado. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo canceló? Al otro lado de la línea hubo una pausa. Se llama Leo, dice que es el asistente de su esposa. Mi mente quedó en blanco. ¿Leo? Respiré hondo, con el rostro pálido. ¿Lo conocía? Un universitario recién graduado este año, joven e inexperto. El pago lo hice con la cuenta de mi esposa, así que su asistente podía cancelar ese pago. ¿Cómo pudo hacer algo tan inapropiado? Conteniendo mi furia, busqué el número en mi agenda y marqué. Contestaron rápidamente, pero la voz me tomó por sorpresa. Era Jessica. Hola, ¿qué quieres? Me quedé paralizado un instante, buscando las palabras adecuadas. Jessica, el hospital me dijo que... No pude terminar la frase antes de que estallara en cólera. Ethan, ¿cómo es que no me dijiste que tienes cáncer si ya tenías los resultados de los exámenes? Y encima reservaste la cama del hospital sin consultarme. Escuché su voz, mezcla de enfado y preocupación, y me enterneció. Resulta que estaba preocupada por mí. Cariño, no fue mi intención. No pude terminar de explicarme cuando, al otro lado, volvió a hablar con urgencia. ¿Sabes lo que significan las palabras, cáncer en etapa terminal? Significa que no hay salvación. Me quedé petrificado dentro del auto, mientras al otro lado del teléfono seguían parloteando sin cesar. La quimioterapia, las camas de hospital, son solo un pozo sin fondo para quemar dinero. ¿Cuánto dinero tiene la empresa para que lo malgastes así? Si no fuera porque Leo vio los cargos y ayudó a cancelarlos, no sé cuánto dinero hubiéramos perdido. ¿Le diste las gracias o todavía no? Las palabras de Jessica me dejaron petrificado en el acto. Mi corazón se heló al instante. Resulta que ella lo había entendido todo mal. Pensó que era yo quien tenía cáncer. Conteniendo el dolor de mi corazón, pensando en los años de relación que compartíamos, finalmente abrí la boca con calma. Aunque es en etapa avanzada, el doctor dijo que todavía hay posibilidades de tratamiento. Tú no puedes. Leo me interrumpió y comentó con sarcasmo. ¿Qué posibilidad de tratamiento hay, hermano? No puedes cargar a nuestro jefe con tu enfermedad. Si fuera yo, habría tenido el tacto de ocultarlo para no preocuparlo. Mi esposa también respondió con impaciencia. Si Leo no hubiera cancelado el pago, ¿quién sabe cuánto dinero de la empresa habrías gastado con tu enfermedad? Ethan, eres demasiado egoísta. Reflexiona y cuando entiendas, no olvides agradecer a Leo. Clic, el otro colgó el teléfono. Apreté mi móvil. Sentado inmóvil en el asiento del conductor, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor, con el rostro completamente pálido. La ventana del coche bajó lentamente, y de repente afuera estalló una tormenta violenta. Una ráfaga de viento frío rozó mi cara, las huellas de mis lágrimas aún no se habían secado por completo. El corazón ya se había enfriado por completo. Al regresar a casa, mi hija de repente tomó mi mano y murmuró en voz baja. Papá, durante el día vino el tío Leo, dijo que quería llevarse las cosas personales de mamá y que no volvería a pasar la noche. Apreté los puños con fuerza. ¿Cómo se atrevió a venir a la casa? Mi hija bajó la cabeza. Conozco a este tío. Cuando mamá me llevaba a la escuela, este tío también estaba, y me obligaba a llamarlo papá. Si no grito, él me sigue pellizcando a escondidas. Las lágrimas brotaron rápidamente en los ojos de mi hija. Se lo conté a mamá, pero no me creyó y hasta me llamó mentirosa. Cada palabra que escuchaba avivaba mi furia. Me partía el corazón ver a Jessica así, cuando prácticamente toda la carga de la empresa recae sobre mí, incluso madrugando para asistir a reuniones. Había confiado en que ella llevaría a nuestra hija al colegio. Jamás imaginé que permitiría que Leo lastimara a Dolly de esa manera. No pude soportarlo más y pisé el acelerador, llevando el coche directamente a la empresa. Empujé violentamente la puerta de la oficina de Jessica, agarré a Leo, que estaba preparando café, y le propiné una patada con todas mis fuerzas.
¡Ay!, gritó Leo, cayendo torpemente al suelo con los ojos enrojecidos al instante. Ethan, ¿estás loco? ¿Por qué golpeas? No es más que no dejarte hacer quimioterapia. ¿De qué sirve hacer eso cuando ya la persona está muriéndose? Jessica, con el corazón apretado y el ceño fruncido de dolor, corrió de inmediato para ponerse delante de él, y al ver a mi hija detrás de mí, su rostro se ensombreció al instante. Dolly, ¿acaso le contaste a papá que el hermano Leo te estaba molestando? Te lo he dicho 1000 veces que no mientas. Eres una mentirosa. Mamá no te quiere. Dorita se puso los ojos enrojecidos de golpe. Justo cuando Jessica comenzaba a aflojar la expresión, Leo lanzó un grito de dolor. El corazón se le encogió de pena y de un tirón agarró a su hija, alzando la mano para golpearla. Ven acá, hoy sí que te voy a dar una buena lección. Inmediatamente recuperé a mi hija, mientras Dolly, asustada, se refugiaba en mis brazos llorando desconsoladamente. Al presenciar esa escena, mi corazón se encogió con fuerza y ya no pude soportarlo más. Basta, suéltala. Mi primer instinto fue marcharme, pero al recordar que padecía cáncer, los médicos habían advertido que los enfermos podrían volverse temperamentales. Al pensar en estos 10 años, mis pasos se detuvieron con un corazón todavía blando. Dejémosla ser un poco más, al fin y al cabo es la madre de mi hijo. Justo cuando me disponía a decir la verdad, las palabras de mi madre aparecieron en mi mente. Podrías dar todo por salvarla, pero ella haría lo mismo por ti. Dudé. Han pasado 10 años y sigo amando a Jessica como siempre. ¿Y ella? Si yo fuera el que tuviera cáncer, ¿también haría todo lo posible por mí? Al final, no mencioné quién tenía cáncer, solo me limité a explicárselo con calma. Jessica, sabes que el cáncer no espera. Las camas de hospital escasean. Todo nuestro dinero está en tus manos, no bloquees más la cuenta de la empresa. Es difícil ingresar en ese hospital, usé muchos contactos para conseguir esa cama. Cuanto antes lo decidas, antes podremos comenzar el tratamiento. Ethan, es que no entiendes el lenguaje humano. Jessica, sorprendentemente, frunció el ceño y me regañó. Hoy entraste sin más y golpeaste a Leo sin ni siquiera escuchar su versión, y todavía no te has disculpado con él. Discúlpate. Solté una risa de exasperación, así que si no me disculpo, ¿no podemos reservar la cama? Jessica frunció el ceño con total frialdad y habló con seguridad. Ya que tienes esa actitud, entonces no lo concretamos. El cáncer siempre ha sido un pozo sin fondo, ¿para qué gastar este dinero? En unos días te llevaré al campo. Allá tenemos un médico de hierbas. Si el dolor es muy fuerte, puedes ir a verlo antes de decidir. No gastes ese dinero innecesario, la empresa está en fase de crecimiento, ¿cómo puedes usarlo tan a la ligera? Intenté decir algo más, pero ella me interrumpió. Basta, llévate a Dolly a casa y no interrumpas mi trabajo. Esa noche, después de sufrir mucho tiempo, decidí esperar a que Jessica regresara para sincerarme con ella. Después de todo, era cáncer, sin importar si nuestro amor como esposos todavía existía o no. No quería que se perdiera el mejor momento para el tratamiento. Pero después de acostar a mi hija, pasé toda la noche sentado en la sala y ella no regresó. Hice docenas de llamadas, hasta las 3 de la madrugada, me bloqueó. No fue hasta el mediodía siguiente cuando descubrí que Leo, su asistente, había actualizado su Instagram. Leo publicó 9 fotos con Jessica, acompañadas de un dulce mensaje. Mi jefa me recompensó por mi buen trabajo llevándome a París a ver la Torre Eiffel. Es tan romántico y además me regaló un Porsche. Soy el chico más afortunado del mundo. Resulta que Jessica no regresó esa noche porque se fue a París con Leo. Al ver las fotos de Leo en primera clase y bajo la Torre Eiffel, cargando bolsas de lujo y llevando accesorios costosos, me quedé sin palabras. Jessica hablaba durante el día sobre lo justo que andaban de dinero, y por la noche Leo ya estaba presumiendo carteras de lujo, relojes e incluso zapatillas deportivas de miles de dólares el par. Sin embargo, el mes pasado, cuando era el cumpleaños de Dolly y solo quería ir al parque Disneylandia que tanto anhelaba, Jessica la regañó furiosa por malgastar dinero. Más tarde, en secreto llevé a Dolly a Disneylandia el día de su cumpleaños y hasta le compré un vestido nuevo. Al regresar a casa, Jessica regañó a Dolly hasta hacerla llorar. No sé cómo, pero Dolly se enteró de todo. Al volver de la escuela por la tarde, el niño bajó la mirada, ensombrecido, y entró en silencio a su habitación. Justo cuando iba a consolarlo, recibí una llamada inesperada. Eran mis suegros. Ethan, nos dicen que tienes cáncer. Antes de que pudiera responder, la voz al otro lado se quebró. Pobre Ethan, mi niño, ¿por qué la vida es tan injusta contigo? Estaba a punto de ablandarme y ofrecer consuelo cuando el tono al otro lado cambió abruptamente. Hija, sé que mereces compasión, pero ya sabes que el cáncer es un pozo sin fondo que quema dinero, y nuestra Jessica es aún joven. ¿De verdad quieres arrastrarla así el resto de su vida? Me quedé helado. ¿Estaban sugiriendo que nos divorciáramos? No podía creer que estos fueran los padres de mi esposa. Cuando mi suegra tuvo un tumor cerebral, fui yo solo quien se ocupó de cuidarla en el hospital durante 6 meses enteros. Puse dinero y esfuerzo, mientras su hija, con la excusa de estar ocupada en la empresa, no fue a verla ni una sola vez. Hace medio año, cuando la diabetes de mi suegro empeoró, también fui yo quien lo cuidó solo, limpiando sus desechos y gastando casi $200.000 para mejorar la salud de ambos ancianos. Pero ahora, mi corazón se enfrió a medias al preguntarles,
Fue Jessica quien les dijo. Del otro lado, el silencio fue la única respuesta. Tras un largo rato, mi suegra habló. ¿Y qué si lo fue? De cualquier modo, ya tomé la decisión. Debes divorciarte de mi hija. Los moribundos no deberían arrastrar a otros consigo. Todos estos años la propiedad se dividirá a la mitad, la niña es tuya, en esta familia no mantenemos lastres. Colgué el teléfono furioso, y comencé a llamar frenéticamente a Jessica. Solo quería saber qué estaba pensando. Pero cada vez que llamaba, colgaban. Llamé toda la noche, hasta que finalmente me bloquearon. Ella, que no apareció en todo el día, recién hasta la noche me envió un mensaje. Querida, lo he pensado mucho. Sigo creyendo que deberíamos divorciarnos. Hemos estado juntos 10 años, no querrás que enfrente sola una vida sin ti. Lleva también a nuestra hija, todo lo relacionado contigo me hará recordar. Confío en que me entenderás. Al fin y al cabo te vas a ir, déjame en libertad. Qué discurso tan elaborado, hablando de sí mismo con tanta emoción. Mantuve la mirada fija en la pantalla, cerré los ojos y después de mucho rato, envié un mensaje. ¿Lo has pensado bien? Sí, la respuesta llegó casi al instante. Me reí en voz alta. Llamé a mi hija y le pregunté, si mamá y yo nos divorciamos, ¿te gustaría quedarte con papá? Mi hija me abrazó sin pensarlo 2 veces. Sí, quiero. Ya no vacilé más y respondí con unas pocas palabras. Mañana temprano, en el ayuntamiento. Cuando Jessica llegó al ayuntamiento, traía consigo un radiante Leo. Habían pasado la noche fuera y hasta tenía discretos moratones de besos en el cuello que intentaba ocultar. Pero ya me daba igual que Leo se apresurara a ayudarme a aparcar. Al coger las llaves, me fijé en que llevaba un anillo de pareja en el dedo anular. En la mano derecha de Jessica, efectivamente, había otro igual. ¿Así de impacientes eran ambos? Al notar mi mirada, Leo abrazó con cariño a Jessica, y sonriéndome, me dijo, hermano Ethan, en el futuro cuando usted no esté, cuidaré bien de la presidenta. Tanto el café que bebe cada mañana como la leche que toma por las noches los preparo personalmente. No está acostumbrada a que otros se lo hagan. Jessica evitó mi mirada, pero yo sonreí y dije, está bien, te lo agradezco. No esperaba que yo lo tomara con tanta naturalidad. Su rostro se ensombreció y no pudo evitar hablar. Ethan, si entras hoy, no podrás arrepentirte. La miré, ¿acaso arrepentirme evitaría el divorcio? ¿Estarías dispuesta a pagar mi tratamiento médico? Su rostro cambió al instante, imposible. El abogado Smith me dijo que estás preparando para vender la casa y el auto. Si no nos divorciamos, serás capaz de cortar por completo el flujo de capital de la empresa. No es más que un cáncer. Otras personas lo han tenido y nunca he visto que alguien lo convierta en un espectáculo tan grande. ¿Cuánto puede doler? Sí, exacto. ¿Cuánto puede doler? No dije nada, bajé la cabeza y vendí la oportunidad de una cama en el hospital que había esperado tanto tiempo a un intermediario médico. Del otro lado respondió al instante, gracias, hermano. Esta es una oportunidad que involucra la vida de alguien. La otra parte ha aceptado pagar más. Mientras nos sentábamos frente al personal para iniciar el divorcio, Jessica generosamente dijo, te llevas al niño, así que recibirás un 10% más de los bienes. Sonreí con cierto sarcasmo, la compañía la fundé yo. Ya que eres tú quien pide el divorcio, el efectivo se divide a partes iguales. Las 2 casas son mías, una es tuya, y el coche te lo quedas tú. Ja, se burló con frialdad, a punto de morir y aún tan apegado al dinero. Menos mal que Leo me convenció de divorciarme de ti, si no, me habrías arruinado por completo. Ella aún quería seguir discutiendo, pero Leo la sujetó con fuerza y le susurró, acepta, jefa, no sea que este pozo sin fondo se arrepienta después y no quiera divorciarse, y termine enredándote. Frunció los labios, ¿y si se echa para atrás? ¿Qué hacemos entonces? Jessica cambió de expresión al instante, bien, firmaremos, pero que quede claro, aunque estés al borde de la muerte, no vengas a buscarme. No les daré ni un centavo más a ti ni a nuestra hija. Incluso si Dolly termina vagando por las calles, será asunto de ustedes dos. No cuenten conmigo para ayudarlos en lo más mínimo. Sus palabras fueron crueles. Dolly permaneció de pie a un lado, cabizbaja y en silencio, mientras un pequeño charco se formaba en el suelo. Yo también le espeté con frialdad, y tú igual. No tendremos nada que ver el uno con el otro, pase lo que pase. Naturalmente, firmó sin levantar la vista. El mes de reflexión pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nos volvimos a ver, Jessica lucía algo demacrada. Durante ese tiempo, ella había viajado por todo el mundo con Leo, comprando cosas. Mientras tanto, yo estuve ocupado tramitando la división de todas las propiedades y acciones. Ahora todo se ha convertido en efectivo. Después de obtener el certificado de divorcio, planeé mudarme a otra ciudad con mi hija. En el momento de registrar el divorcio, el empleado preguntó nuevamente, ¿no van a cambiar de decisión? El teléfono de mi esposa sonó de repente. Al mirar el número, me resultó terriblemente familiar. Era el hospital. Seguramente era una llamada de seguimiento del médico a la paciente. Jessica miró el número desconocido, no lo atendió y le dijo al funcionario, no me arrepiento. Yo tampoco. El certificado de divorcio llegó a nuestras manos, declarando que ya no teníamos ninguna relación. Mientras salía tomada de la mano de mi hija, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, se molestó en contestar la llamada. ¿Aló? ¿Qué dijiste?
quien tiene cáncer terminal. Abrí la puerta del coche, pero detrás de mí se escuchó el grito aterrado de Jessica. Ethan, detente, no te vayas todavía. Dory apretó mi mano con fuerza. No le hice caso. Después de abrir la puerta del copiloto para que mi hija subiera, miré por el espejo retrovisor la figura de Jessica corriendo hacia mí con pánico. Pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad. Al llegar a casa, también recibí una llamada del hospital. El médico al otro lado de la línea parecía confundido. Señor Clark, hoy llamamos para preguntar por el estado de su esposa, pero al parecer ella no estaba al tanto. Resultó que la llamada la había hecho una enfermera. Según el calendario, ya llevaba un mes de retraso en la quimioterapia. Era solo una consulta rutinaria, preguntando cómo se sentía Jessica y que ya era hora de que viniera a revisión. Y también dónde ha estado recibiendo tratamiento este último mes. Después de todo, la fisioterapia que tenía programada previamente fue cancelada. Jessica pensó que el hospital estaba preguntando por mi situación, así que respondió con mal humor. Pregúntele a él, ya es mi exmarido, ¿qué me importa? Y colgó el teléfono. Miro el certificado de divorcio rojo brillante en mi mano. Tenía pensado enviar un mensaje a mis exsuegros para informarles, como mi último gesto de consideración. El mensaje se envió, pero mostró que había fallado. ¡Qué gracioso! Me han bloqueado. Antes de bloquearme, mi exsuegra me envió un último mensaje, una notificación. Ya que te llevaste tanto dinero de mi hija, no vuelvas a pedirle la pensión alimenticia estos 2 años. Desalmado, te deseo que enfermes gravemente pronto. Apagué la pantalla, miré los ahorros en mi teléfono y acaricié la cabeza de mi hija. Dorie, ¿te gustaría mudarte a otra ciudad? Un mes después, me mudé a una nueva ciudad con mi hija. Compré una nueva casa con un pequeño jardín, y lo primero que hice después de instalarme fue llevar a mi hija de viaje al parque Disneyland que tanto había querido visitar. Aunque los amigos en común de antes no sabían exactamente qué nos había ocurrido, pero aún así me contaban los últimos acontecimientos de Jessica con los dientes apretados. Quizá para presumir, Leo no eliminó mis datos de contacto. Su Instagram se actualiza todos los días. Hoy Jessica le regaló un reloj que vale $50.000. Mañana, le compraron un Mercedes, y la semana siguiente, lo llevaron de viaje al extranjero, de compras, de turismo. Pronto, ya se hacía llamar el pequeño jefe en la empresa. En el primer mes después del divorcio, Leo publicó un mensaje en Instagram. Finalmente, la mujer que amo y yo tenemos un desenlace a la vista de todos. En un conjunto de fotos, apareció un anillo de compromiso, resultó ser un compromiso. Los padres de Jessica también estaban presentes, celebraron un banquete de compromiso con gran pompa. Los padres de Ethan en el campo también llegaron, trayendo consigo a un gran grupo de familiares que aprovecharon para comer y beber sin pagar. Todos se aferraban a Jessica, sabiendo que ella se había llevado la mitad de la empresa. Con dinero, naturalmente todos a su alrededor la adulaban para que gastara en ellos. Mis amigos me comentaron con pesar, qué tonta es Jessica, echó a la persona que mejor la trataba y ni siquiera se dio cuenta. ¿Acaso hay alguien a su alrededor que la ame de verdad? Solo aman su dinero, nada más. Desde que vendiste tus acciones en la empresa, esta empezó a ir cuesta abajo. Todos los negocios de antes se cortaron, y por decirlo crudamente, esta compañía no le durará mucho más con el ritmo que lleva de despilfarro. Miro las fotos recientes que mi amiga me muestra, y en cada una, las personas a su lado, Jessica, la abrazan sonriendo con alegría. Pero nadie vio su rostro cada vez más pálido. Leo no dejaba de presumir su nuevo auto. Vimos la nueva casa, recorrimos los muebles y nos preparamos para casarnos el mes siguiente. Incluso eligieron un anillo de compromiso y Jessica seleccionó su vestido de novia. Sus padres incluso publicaron las joyas de oro que su hija les había comprado. El ex-suegro le pidió a Jessica que le comprara un coche nuevo, mientras que los padres de Leo exigieron un juego completo de joyas. Toda la familia está chupándole la sangre a ella sola. Hasta recibí fotos que la madre de Jessica me envió expresamente. Dentro están Jessica y Leo en sus fotografías de boda. Desde que te fuiste, el color de mi hija ha mejorado. Eres un verdadero apestoso, deberíamos habernos divorciado antes. Ella esperaba orgullosa a que me desmoronara, pero simplemente la eliminé y bloqueé. No hubo respuesta, pero, para sorpresa de todos, Jessica no pudo contenerse más. Esa misma medianoche recibí un mensaje, ¿me caso? ¿Vendrás? No es necesario, ya no tenemos nada que ver, por favor no me molestes. Por su parte, Jessica parecía estar algo avergonzada y de pronto realizó una llamada telefónica. Con voz helada, Ethan, originalmente pensé que estabas muy enfermo y vine a verte, pero al parecer ya no es necesario. ¿Sabes? Leo es mucho más considerado que tú, es joven y siempre me trata bien. Sonreí y respondí, sí, no hace falta, felicidades por tu boda. Jessica enmudeció, furiosa, colgó el teléfono. Tal vez a propósito, Leo pronto actualizó su Instagram, una foto rebosante de actitud presumida. En la foto, Jessica en el restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita, le regaló a Leo el reloj que me había gustado durante mucho tiempo. De pronto, me sentí profundamente hastiado, y alzando la mano, también bloqueé a Leo. Durante ese tiempo, cambié a mi hija a un nuevo jardín de infantes y para mi sorpresa, volví a encontrarme con la maestra Daisy. Ella también había cambiado de trabajo y justo había llegado a esta ciudad.
La maestra Daisy era muy meticulosa y se mostraba sumamente atenta al cuidado de mi hija. Así, también tendré más tiempo para ocuparme de mi carrera. Volví a abrir una empresa, pero sin esperarlo, me enteré de muchos chismes de colegas. Resulta que la compañía que fundé con Jessica, al dejarme de encargar de los negocios, pronto fue llevada al caos por Leo con sus órdenes sin sentido. Ni los padres de Jessica ni Leo eran personas fáciles de manejar. Unos cuantos individuos, bajo el pretexto de gastos oficiales, desviaban fondos públicos a diario para comprar coches, casas, joyas y adornos. Esto llevó a la empresa a la bancarrota inmediata. Jessica no tuvo más remedio que tragarse su indignación y liquidar la compañía. Al final, solo le quedaron $200.000 en efectivo. Originalmente planeaba resurgir de sus cenizas, pero Leo, con palabras engañosas, la convenció de aventurarse en otros negocios más adelante, sugiriendo que por ahora mantuviera ese dinero en sus manos. Pronto, los dos comenzaron a viajar por el mundo, disfrutando sin preocupaciones. De vez en cuando, todavía recibía llamadas del hospital. El médico me preguntaba, ¿cómo está el paciente ahora? Guardé silencio por un segundo y, por última vez, rechacé la llamada. No vuelvas a llamar. Estamos divorciados. Si tiene algún asunto, contáctela directamente a ella. Habría pensado que, consciente de su diagnóstico, Jessica al menos se hospitalizaría de inmediato. Pero nunca esperé recibir su mensaje. El hospital dice que el que tiene cáncer soy yo. Ethan, ¿qué sentido tiene jugar este tipo de juegos? ¿Crees que me arrepentiré cuando estás a punto de morir? Solté una risa fría sin responder. Si ya no creía, ¿para qué hablar más? Una semana después, un amigo en común me llamó de repente, con voz agitada. ¿Sabes, Ethan? Jessica se desmayó durante la ceremonia de boda con Leo. Resulta que el día de la boda, Jessica estaba frente al altar cuando de pronto comenzó a sangrar por la nariz. En menos de 2 minutos, toda la persona se desplomó del escenario y perdió el conocimiento. Después de ser llevada al hospital para hacerse radiografías, se enteró de que las células cancerosas en su cuerpo ya se habían propagado a un nivel muy grave. Si antes estaba en una etapa intermedia, ahora ya se había retrasado hasta una etapa avanzada. Cuando Jessica despertó, estaba sentada pálida frente a la cama del hospital. Leo y sus padres habían desaparecido sin dejar rastro hace tiempo, mientras ella veía a sus propios padres sentados no muy lejos, con el rostro lívido. Al ver que su hija despertaba, lo primero que hicieron fue regañarla. «Jessica, ¿por qué no nos dijiste que eras tú la que tenía cáncer?» Jessica quedó estupefacta ante la repentina furia de su madre. Un sabor amargo le subió por la garganta mientras recordaba de repente todo lo que había hecho, vender la casa, el coche, las acciones. Alzó bruscamente la mirada, los ojos llenos de un arrepentimiento incrédulo. ¿Cómo pudo ser? Así que en aquel momento Ethan, ignorando a sus padres que se comportaban como si les fuera la vida en ello, llamó al agente inmobiliario con el que yo me había puesto en contacto anteriormente. ¿Con valor?, preguntó. Hace medio año, mi esposo Ethan comenzó repentinamente a vender la casa. ¿Sabe usted por qué? El agente pareció sorprendido. El señor Ethan mencionó que su esposa tenía cáncer y necesitaba mucho dinero para el tratamiento. Por eso quería convertir todas sus propiedades en efectivo. Incluso decidió alquilar una casa temporalmente con tal de curar a su esposa. Señora, ¿ha mejorado su condición recientemente?, preguntó con cautela al otro lado de la línea, pero Jessica, completamente devastada, ya había colgado el teléfono. Ella permanecía sentada inmóvil en la habitación del hospital y volvió a llamar al que fuera el abogado de la compañía. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio antes de un suspiro. El señor estaba decidido a vender la empresa que prosperaba cada vez más. Dijo que debía curarte a toda costa. Pero luego se divorciaron, y las acciones y propiedades que le correspondieron al señor, ya las ha vendido todas. Jessica no podía creer lo que oía. Se derrumbó en llanto sobre la cama del hospital. Después de muchas vueltas, por fin conseguí enterarme del paradero de mi amigo. La respuesta que recibí fue: cuñada, cuando Ethan supo que tenías cáncer, estaba dispuesto a vender hasta el último centavo para curarte. Incluso les pidió 1 millón a sus padres y también recurrió a nosotros, sus amigos. Decía que si el dinero no alcanzaba, podíamos prestarle más, que él se mataría trabajando para pagar. Al escuchar esto, el rostro de Jessica palideció por completo. Mientras la otra persona seguía hablando, ¿sabes cuántas personas en el hospital envidian tu buena suerte? ¿Cómo es que te divorciaste? El mismo día que Ethan supo que estabas enferma, fue al hospital y movió muchos hilos para conseguirte una cama. No fue nada fácil obtener ese cupo de hospitalización, incluso organizó la quimioterapia, pero luego tu asistente canceló todo. Las pupilas de Jessica se contrajeron, así que, eso era para mí. Intentó decir algo más, pero del otro lado colgaron el teléfono. Perdió la voz por completo, quedando totalmente muda. Al mirar el diagnóstico de cáncer en etapa terminal que tenía frente a sus ojos, finalmente entró en pánico. El hospital donde solía atenderse ya no tenía cupo para ella, por lo que tuvo que ingresar en un lugar de menor categoría. Pero al momento de pagar, descubrió que sus últimos $200,000 habían sido transferidos por su asistente, Leo. «Leo, devuélveme mi dinero», gritó Jessica después de buscarlo por toda la ciudad y finalmente encontrarlo. Pero que Leo se negó rotundamente a sacar el dinero, lo que rompió a Jessica,
quien lo miró incrédula con los ojos rojos. «¿Nos vamos a casar? ¿Acaso no te importa que muera?» El pequeño Liu cruzó los brazos y soltó una risa burlona, repitiendo su mismo discurso. «El cáncer es un pozo sin fondo, y ya sabes que mi familia es de campo. Además, tengo varios hermanos menores que todavía no van a la escuela, pero tú misma dijiste que me ayudarías a mantenerlos. Ese dinero ya lo he utilizado para pagar sus estudios. Cuando crezcan y entren en la sociedad, también te apoyarán». «¿Qué buen negocio?». Jessica sintió un dolor punzante en el pecho y gritó con el alma desgarrada. «Pero si ya estaré muerta, ¿de qué sirve entonces?». Leo la miró mientras se abalanzaba sobre él y la apartó con asco. «Si te mueres, ¿a mí qué me importa? Si hubiera sabido que tenías esta enfermedad, ni siquiera te habría mirado. Está asqueroso, probablemente lleno de bacterias». Jessica aún quería decir algo, pero Leo la apartó bruscamente y se marchó en su deportivo, desapareciendo ante sus ojos. Ante la necesidad, Jessica tuvo que vender su propio coche para comenzar la hospitalización y quimioterapia. Pero cuando sufría la caída masiva de cabello y vómitos, su propia madre, que inicialmente la cuidaba, no pudo soportarlo más. De ver a mis padres un día cada uno, a que luego vinieran desganados solo 2 días a la semana, hasta que dejaron de venir. Después de desmayarse de nuevo, Jessica despertó y se encontró acurrucada en un rincón del hospital. Una enfermera que pasaba frunció el ceño y le preguntó: «¿Dónde está tu familia? ¿Cómo es que nadie te está cuidando? Casi te mueres, ¿sabes?». Jessica, asustada por lo ocurrido, llamó a su madre, pero su teléfono estaba apagado. Ella, desesperada, llamó a todos lados buscando ayuda, solo para descubrir al final que sus propios padres la tenían bloqueada mientras publicaban en sus redes sociales, gastando el dinero viajando por todas partes. Jessica finalmente colapsó. Con el corazón apagado, no pudo aguantar más y terminó llamándome. Pero quien atendió el teléfono fue una voz femenina que preguntó: «¿Con quién desea hablar?». El rostro de Jessica se ensombreció al instante. «¿Quién eres tú?». «Busco a mi esposo, Ethan». Al otro lado de la línea hubo un momento de duda. «Ethan». Era Daisy, la maestra de jardín de infantes de su hija, quien contestaba. Jessica reconoció su voz de inmediato y se derrumbó. «Puta, ¿dónde está mi esposo?». Cuando Jessica me encontró de nuevo, parecía haber envejecido 10 años de repente. Apenas comenzaba el otoño y ya llevaba un grueso suéter. Acababa de recoger a mi hija de la escuela cuando vi a Dolly. Los ojos de Jessica brillaron de emoción al correr hacia ella con los brazos abiertos. Pero mi hija se apartó de inmediato. Jessica se quedó paralizada en el sitio. Me miró, abrió la boca y las lágrimas comenzaron a caer. «No sabía que era yo la que estaba enferma, cariño, así que hiciste todo esto por mí». «Me equivoqué, te lo suplico, ¿puedes perdonarme?». Jessica lloraba mientras recordaba todo nuestro pasado. Habíamos crecido juntos, presentes en la vida del otro desde los 10 años. El día de mi graduación a los 18 años, le confesé mi amor formalmente y juntos recorrimos todo el camino desde la universidad hasta la graduación. Desde empezar desde cero hasta mudarnos a una villa, una mansión. Por más difíciles que fueran los momentos, nunca permití que sufriera ni un poco. Con el dinero, las tentaciones a nuestro alrededor fueron cada vez mayores, y ella comenzó a vivir entre la ansiedad y el temor. Así que tomé la iniciativa y le propuse cederle el puesto de presidenta de la empresa. Le entregué todos mis derechos y dinero, yo solo me encargaba de los negocios. Me ocupaba de acompañarla a casa cada noche. Creía que incluso si Jessica realmente falleciera por su enfermedad, nunca tendría otra esposa. Pero nunca imaginé que, ante una enfermedad grave, ella sería la primera en dejarme. Ethan, me equivoqué, fui una necia. Solo ahora me doy cuenta que eres el único que realmente me ha amado. Todos solo quieren mi dinero, pero en realidad no les importa si vivo o muero. Por mucho que Jessica llorara desconsoladamente, ya no lograba despertar ni un ápice de compasión en mi corazón. Desde aquella vez que propusiste el divorcio por tu cuenta, supe que ya no había posibilidad para nosotros. Tomé de la mano a Dolly y le dije con tono sereno: «Ahora mi hija y yo vivimos bien». Al ver a la maestra Daisy parada no muy lejos, mientras Jessica me miraba con ojos llenos de expectativa, abrí la boca. «Yo también tengo una nueva pareja. En la vida cotidiana, ella se parece más a la mamá de Dolly que tú». El semblante de Jessica se tornó extremadamente feo. «¿Te refieres a Daisy? ¿Con qué derecho? No es más que una maestra de jardín de niños sin talento». Al mencionar esto, ya no pude contener mi furia. «¿Y tú con qué derecho? Mientras tú descuidabas tus deberes al no recoger a nuestra hija, saliendo con tu asistente Leo, yo estaba corriendo de un lado a otro trabajando. Fue Daisy quien cuidó a Dolly todo ese tiempo, quien le preparó la comida. Cuando Dolly tuvo fiebre y tú no llegaste ni pasada la medianoche, fue ella quien la llevó al médico. Todo esto lo supe mucho después». Jessica todavía quería decir algo más, pero rechacé seguir escuchando, y me fui conduciendo con mi hija y Daisy. Hace una década, Jessica y yo nos apoyamos mutuamente durante 10 años. Cumplí mi promesa de construir una empresa desde cero para que ella no tuviera que preocuparse por comida o ropa. Para darle suficiente seguridad, incluso la nombré presidenta de la compañía. Yo mismo me encargaba de los trabajos sucios y difíciles, buscando negocios frenéticamente y ganando dinero para darle una vida mejor. Un cáncer me hizo ver claramente el corazón de las personas. Ella cambió.
Pero mi hija es el amor de mi vida. Me siento culpable por haberle quitado un hogar completo a tan temprana edad. Después del divorcio, me esforcé al máximo para empezar desde cero y logré crear una nueva empresa. Ahora mi carrera profesional poco a poco encarrila y he logrado administrar mejor mi tiempo, dedicando más horas a acompañar a mi hija. Puedo ver que a Dory le gusta la maestra Daisy, así que las dejé interactuar, pero no me esperaba que Jessica no se hubiera dado por vencida, y terminó presentándose en la puerta. Fue la maestra Daisy quien abrió. Paf, apenas entró Jessica, le dio una bofetada. Me abalancé para ponerme frente a Daisy, y los ojos de Jessica se enrojecieron de inmediato. En ese momento, sus labios estaban pálidos y sus manos tan delgadas que solo quedaba piel sobre hueso. Ethan, perdóname, ¿me perdonas? Por favor, estoy a punto de morir, y no quiero enfrentar todo esto sola en mis últimos momentos, tengo mucho miedo. No puedes estar con ella, acordamos apoyarnos mutuamente en las dificultades, prometiste acompañarme toda la vida, ¿cómo puedes romper tu palabra? Cuanto más hablaba, más frío se volvía mi corazón. Esas palabras, antes solo las recordaba yo. La miré con sarcasmo, así que si lo recuerdas todo. Sus ojos brillaron de inmediato y asintió apresuradamente, lo recuerdo todo. Cuando creíste que era yo quien estaba enferma, ni siquiera pensaste en acompañarme hasta el final. Dijiste que el cáncer era un pozo sin fondo y me pediste que te dejara ir. Ahora te toca a ti, y es mi turno de dejarte ir. Jessica retrocedió 2 pasos, tambaleándose como si fuera a desmayarse. No me refiero a eso. Quiso explicar algo más, pero cerré de golpe la puerta, dejándola completamente fuera. Aunque Jessica volvió a llamar, nadie le abrió. Su dinero pronto dejó de ser suficiente para cubrir los altos costos. Para el segundo mes, ya sin fondos para continuar con la quimioterapia, no le quedó más remedio que demandar al asistente Leo por robo. Leo no podía pagar la enorme suma de $200,000 y no tuvo más remedio que ir a prisión. Cuando Jessica estaba gravemente enferma, sus propios padres regresaron, pero solo para arrebatar frenéticamente su casa rodante y llevarse todos sus ahorros finales para dárselos a su sobrino, con la esperanza de que él los cuidara en su vejez. Tendida en la cama del hospital, Jessica observaba impotente todo esto. Escupió un reguero de sangre por la rabia. Más tarde, cuando llegó el momento de pagar, sus padres nunca más aparecieron. Sin otra opción, el hospital le suspendió la medicación. Arrastrando su cuerpo agonizante, tambaleó al salir del hospital. Ese día llovía torrencialmente en toda la ciudad. Tiritaba acurrucada en un rincón, llamándome sin cesar, igual que yo aquella noche la llamé a ella. Desconcertada, aterrorizada. Pero el final fue el mismo. Nadie contestó. En los umbrales de la muerte, ya nadie se preocupaba por si vivía o moría. Antes de morir, recordó cómo yo había hecho todo lo posible por salvarla. Y arrepentida, completamente destrozada, rompió a llorar. En una noche oscura, ella se arrodilló ante mi puerta. Al día siguiente, cuando salí, encontré a mucha gente reunida. Resulta que ella había fallecido. Frente a la puerta aún quedaba un paquete y una carta. Jessica dejó un mensaje. Ethan, me arrepiento de no haber apreciado a la única persona en este mundo que me amó. Lo siento. Si hay una próxima vida, espero que tú y nuestra hija puedan perdonarme. Le había tejido un suéter a mano a su hija, pero no existe remedio para el arrepentimiento en este mundo. Las decisiones que ella misma había tomado, nadie podía cambiarlas. Guardé la carta, dejé el suéter, y me di la vuelta para comenzar una nueva vida con mi hija. Fin.